Antes de establecer las ecuaciones de posición en mecanismos articulados, conviene hacer un estudio de algunas características relacionadas con la movilidad del mismo, como son grado de libertad, el cual establece en cierta medida el número de entradas necesarias para alimentar un mecanismo, de modo que se pueda definir las posiciones de los eslabones. Inversión cinemática, parámetro que permite formar diferentes configuraciones de un mecanismo con el solo hecho de suponer como fijo cada uno de sus elementos. Condición límite o de agarrotamiento, el cual establece las condiciones necesarias para que el mecanismo pueda moverse libremente sin ocurrir un agarrotamiento. Curvas de acoplamiento, parámetro que determina las características de las trayectorias de los nodos de un acoplador. Relación de tiempo, determina la capacidad en un mecanismo para efectuar retornos en uno de sus eslabones con un tiempo diferente al de avance. Relación de transmisión, parámetro que establece una relación entre la cinemática del eslabón de salida versus al de entrada. Grado de libertad, se define como el número de parámetros de entrada necesarios para determinar todas las posiciones de los eslabones del mecanismo. Así, un mecanismo de un grado de libertad requiere una entrada para impulsar todos sus elementos. Uno de 2 grados de libertad requiere de 2 entradas y así sucesivamente. Para poder determinar el grado de libertad en un mecanismo plano, se sugiere utilizar la ecuación de Grubler, donde n es el número de eslabones incluyendo el elemento fijo. F es el número de tipo de junta, el cual es igual a 1 si la junta articula a 2 eslabones y 0.5 si es de par inferior. Por ejemplo, para un mecanismo de manivela, biela y corredera, se tienen 4 eslabones. Por lo tanto, n es igual a 4. Además, se tienen 1, 2, 3 y 4 uniones de par superior. Por lo tanto, F es igual a 4. Ahora, sustituyendo esos valores en la ecuación de Grubler, se concluye que el mecanismo es de un grado de libertad, por lo cual requiere de una sola entrada para que el mecanismo se mueva. Ahora, considere como ejemplo los mecanismos de leva seguidor como se muestran en la figura. Para el mecanismo con seguidor de cuña se tienen 3 eslabones, incluyendo el fijo. Por lo tanto, n es igual a 3. Además, se tienen 2 uniones tipo articulación y una de par inferior. De aquí que F es igual a 2, más 0.5. Es decir, F es igual a 2.5. Por lo tanto, el grado de libertad del mecanismo será de 1. Por lo cual, para el mecanismo con seguidor de rodillo se tienen 4 eslabones, incluyendo el fijo. Por lo tanto, n es igual a 4. Pero, en este caso, el rodillo forma parte de las uniones de tipo par superior, teniendo así 4 uniones de par superior, es decir, F es igual a 4. Por lo tanto, el grado de libertad también será de 1. Inversión cinemática. Este en sí no es un parámetro. Más bien, representa el procedimiento mediante el cual se elige alternadamente en un mismo mecanismo el elemento fijo, logrando así diferentes configuraciones del mismo. Por ejemplo, para un mecanismo de 4 barras se tienen las siguientes inversiones cinemáticas. Manivela oscilador. Este mecanismo se forma cuando se fija el elemento llamado S, donde el elemento L es la manivela y Q el oscilador. Doble manivela. Si se libera el elemento S y fijando ahora el elemento L, se tiene una configuración donde el elemento S y P pueden dar revoluciones completas. Por lo tanto, son dobles manivelas. Oscilador manivela. Con esta inversión se fija ahora el elemento P, logrando un mecanismo similar al manivela oscilador.
pero en este caso se considera al oscilador como elemento de entrada. Por último, se tiene el mecanismo doble oscilador, el cual se logra fijando el elemento Q, por lo que los eslabones S y P solo pueden oscilar, es decir, no pueden dar revoluciones completas. Como ejemplo de aplicación de la inversión cinemática, se tiene el mecanismo de limpiaparabrisas utilizado en algunos transportes colectivos. Como se puede apreciar, el mecanismo corresponde a una configuración de doble manivela, ya que en realidad los dos eslabones pueden dar revoluciones completas, solo que en este caso, por la aplicación que se le da, se hace oscilar a los dos eslabones. Debido a la configuración del mecanismo, donde los eslabones opuestos tienen las mismas dimensiones, entonces la trayectoria del limpiaparabrisas es traslación curvilínea. Condición límite o de agarrotamiento. La condición mediante la cual un mecanismo puede agarrotarse o enmarañar. Depende de su topología y de las dimensiones de sus eslabones. Por ejemplo, para un mecanismo de manivela corredera como se muestra en la figura, la condición para que el mecanismo pueda girar sin agarrotarse es, mientras que para un mecanismo de 4 barras, la condición para que el mecanismo no se agarrote se define mediante la ley de Grachov, la cual establece, en un mecanismo de 4 barras, si la suma de las longitudes más pequeña y más grande es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos eslabones, entonces el elemento de menor longitud podrá dar revoluciones completas. Curvas de acoplamiento. Las diferentes trayectorias que generan los nodos de un acoplador se les conoce como curvas de acoplamiento. Por ejemplo, en la figura se muestra un acoplador extendido para mostrar cómo los diferentes nodos del acoplador pueden generar trayectorias diferentes. El estudio de las curvas de acoplamiento es una tarea importante en la síntesis cinemática, ya que es posible diseñar mecanismos para tareas específicas de movilidad. Por ejemplo, la araña mecánica mostrada en la figura, la cual dispone de 2 motores para la tarea motriz. El secreto del movimiento de este mecanismo radica en la topología del mecanismo de su extremidad. Este mecanismo, conocido como mecanismo de Theo-Jensen, tiene la particularidad de que en el extremo de la extremidad se puede obtener una trayectoria rectilínea en un tramo y curva en otro, permitiendo así realizar el caminado. Relación de tiempo. Este parámetro define la capacidad de un mecanismo para retornar a su posición inicial en un tiempo menor que el avance. Por ejemplo, en un mecanismo de 4 barras, la relación de tiempo Q queda definida como: si Q es menor que la unidad, entonces se dice que el mecanismo tiene un retroceso lento en comparación con el tiempo de avance. Caso contrario, si la relación de tiempo Q es mayor que la unidad, entonces el mecanismo tiene un retroceso rápido. El caso inminente es cuando la relación de tiempo Q es la unidad, donde el tiempo de avance y retroceso es el mismo. Relación de transmisión. Este parámetro establece una relación entre el desplazamiento del eslabón de salida con respecto al eslabón de entrada. A excepción de las ruedas, donde la relación de transmisión se puede decir es constante, en el resto de los mecanismos la relación de transmisión varía.